La Unión Europea ha crecido considerablemente en los últimos 50 años y el Parlamento Europeo desempeña un papel fundamental en la futura expansión de la UE. Una vez finalizadas las negociaciones de adhesión con un país candidato, el Parlamento vota a aceptarlo o rechazarlo como miembro. Cuando los 6 miembros originales establecieron los términos de su cooperación, difícilmente podían haber imaginado el número actual de miembros. Los ciudadanos en edad de votar eligen directamente a sus miembros locales del Parlamento Nacional, como sucede con el Parlamento Europeo. Cada Estado miembro cuenta con un número determinado de escaños en el Parlamento proporcional a su tamaño. Así, los países de mayor tamaño cuentan con más miembros que los pequeños. Los eurodiputados se eligen por un periodo renovable de 5 años y son quienes eligen al presidente por un mandato de 2 años y medio. Casi todos los eurodiputados pertenecen a un grupo político. Cada grupo debe contar con un mínimo de 20 miembros procedentes de 1/5 parte de los Estados miembros. Un eurodiputado solo puede pertenecer a un grupo. Los grupos se sientan de derecha a izquierda en función del partido político al que pertenezcan. Cada grupo político intenta alcanzar una posición común en todas las cuestiones, pero sus miembros pueden votar individualmente. El presidente del Parlamento Europeo y el presidente de cada uno de los grupos políticos forman la conferencia de presidentes. Estos deciden, por ejemplo, el orden del día de las sesiones plenarias, la composición de las comisiones y las delegaciones parlamentarias. La mesa, compuesta por el presidente y los 14 vicepresidentes, se encarga de la gestión interna del Parlamento. Como en cualquier parlamento nacional, la mayoría de los eurodiputados son miembros de una o más comisiones encargadas de elaborar las legislaciones u otros textos para su discusión en las sesiones plenarias. Los debates son públicos y normalmente se celebran 1 o 2 veces al mes. El trabajo se reparte entre las comisiones en función del asunto a debatir. A menudo, los eurodiputados forman parte de delegaciones para países no miembros, aportando así la dimensión democrática europea a la política mundial. Las 3 instituciones principales de la Unión Europea elaboran y modifican las normas europeas mediante distintos procedimientos. El procedimiento de codecisión más común tiene 3 etapas. Primero, la Comisión presenta una propuesta de ley al Parlamento y al Consejo que está formado por los ministros de cada gobierno nacional. A continuación, el Parlamento puede introducir modificaciones en el texto y remitirlo al Consejo. Esto se llama primera lectura. Si el Consejo respalda los cambios, se puede adoptar la nueva legislación. Si el Consejo discrepa, formula una posición común que será enviada de nuevo al Parlamento. Esto se llama segunda lectura. En ese momento el Parlamento tiene 3 opciones. En primer lugar, puede rechazar la totalidad del texto. Para ello debe contar con una mayoría absoluta equivalente a más del 50% del total de eurodiputados. En segundo lugar, puede aprobar el texto, en cuyo caso se convierte en ley. O por último, puede introducir más enmiendas, nuevamente por mayoría absoluta. Si el Consejo respalda las enmiendas, se aprueba la ley. En caso contrario, se procede a la tercera lectura del texto. Se constituye una comisión de conciliación con igual número de miembros del Consejo y del Parlamento. Juntos elaboran un texto que deberá ser aprobado por ambas instituciones. Si la Comisión no logra convenir un texto conjunto, o si el Consejo o el Parlamento rechazan el texto, la legislación no se adopta.
Parece complicado, pero en la mayoría de los casos las instituciones alcanzan un acuerdo. No es frecuente que el Parlamento y el Consejo no alcancen un entendimiento. El presupuesto de la Unión Europea se dedica a financiar las políticas de la Unión y el funcionamiento de sus instituciones. Como en el proceso legislativo, el Parlamento desempeña una función crucial, en este caso con 2 lecturas. Pero la diferencia estriba en que el Consejo estudia el presupuesto primero y el Parlamento tiene la última palabra, ya que el presidente del Parlamento Europeo valida con su firma el presupuesto.